Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente aquí en esta oportunidad que el Señor nos permite. Así es de que acompáñeme, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie. Padre, gracias por las oportunidades que tú nos permites, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Padre, que tu palabra hermosa llegue a cada corazón, Señor, y que tú la acomodes, Padre, en el lugar donde tú quieres que prosperemos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estar estudiando sobre la profecía más segura. Y usted sabe que en todos los tiempos han habido personas que han dudado de la certeza bíblica, porque si bien hombres la escribieron, fue decretada por el Padre a través de la inspiración del Espíritu Santo para trasladarla a personas que Él designó, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 3:16, porque la Escritura es inspirada por Dios. Mire qué lindo, o sea, nosotros como creyentes tenemos la seguridad en la palabra, porque es inspirada por Dios. Y vamos a ver que es una posesión de su pueblo. En la segunda carta de Pedro 1:19 dice: tenemos la profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí tenemos que entender que si es posesión de nosotros, debemos de disfrutarla, de gozar cuando estamos oyendo y estudiando la palabra, porque es nuestra propiedad. Otra cosa que nos afirma este texto es que es segura y que nosotros debemos de hacer el bien. Mire qué lindo. En estar atentos, dice. No descuidados, atentos. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclarezca el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Le fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:44 dice: Moisés recitó las palabras del cántico a oídos del pueblo. Y José, hijo de Nun, y las dijo: aplicad a vuestros corazones todas las palabras que yo os he testificado hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y esto es interesante porque el interés del Señor para su pueblo de Israel era que las palabras que Él había dejado en el Decálogo fueran el sendero para que su pueblo pudiera honrarlo. Lamentablemente nosotros sabemos que ahora fueron 10 mandamientos los que les piden, porque fueron desobedientes a uno, que era: no comerás de este árbol, y fueron echados del huerto. Y el Señor en su misericordia decreta otras leyes, que son los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Y dice: porque no es cosa vana. Ahí Moisés está aclarando que la palabra no es cosa vana, es vuestra vida,
y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días, dice, sobre la tierra a donde vayáis. Mire qué seguridad, qué certeza estaba dando el Señor a través de Moisés de que cumplieran con los estatutos, con lo que el Señor había dejado. Porque si usted lee en Deuteronomio, hay, además de los 10 mandamientos, hay leyes sanitarias, leyes para los esclavos y una serie de leyes que era importante que ellos las cumplieran para vivir una vida recta. Muchos varones siguieron instruyendo al pueblo en cuanto a la palabra, y ciertamente era la ley con los 10 mandamientos y, como le digo, muchas más demandas para hacer el bien. El Señor usó jueces, usó profetas, pero en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús encarnado también dejó, como los escritores, palabra de Dios, que hasta el día de hoy es necesario aplicar a nuestras vidas y enseñarla a nuestra familia. La tarea del enemigo es que no la oigamos, y si la oímos, que no la creamos, ni la practiquemos, como lo hizo con Cristo en Mateo 4, en las 3 tentaciones que le lanzó al Señor. Primero le dijo que convirtiera las piedras en pan, pero la respuesta de Cristo fue: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación dice que lo llevó al pináculo del templo para que se tirara, pero la respuesta de Cristo es también: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Nuevamente la respuesta del Señor fue: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo, mire qué lindo, Él conocía las Escrituras muy bien. Y además dice que todo fue creado para el Señor. El diablo dice que todos los reinos serán de Él. El sistema tal vez, pero lo creado el Señor lo hizo, porque el diablo no es creador. Pero el Señor es tan lindo porque lo alejó con la palabra. Dice que el diablo entonces lo dejó. Y he aquí que vinieron, mire algo lindo, el resultado que trae aplicar la palabra, porque dice que y he aquí vinieron ángeles a servirle, y esto nos muestra a nosotros la convicción de Jesús en cuanto a la pureza de la palabra y al efecto que produce. Entonces, de igual manera, hermanos, nosotros en nuestros desiertos debemos aplicar la palabra a las circunstancias que nos aquejan. En el Salmo 107, 19 al 20 dice: pero clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones. El Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el Salmo 107 está hablando de que el pueblo estaba oprimido por sus enemigos y que el Señor iba a enviar su palabra para sanarlos y librarlos de la ruina que estaba atrás de ellos. Pero también dice el Salmo 147, 18, que a esos enemigos que estaban asediando al pueblo, dice: enviará su palabra y los derretirá, porque su palabra, hermano, es viva. También vamos a ver cuál es la duración de la palabra. Es eterna, todo cesará, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Efectos de la palabra. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es una espada. Y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque es una palabra viva de Dios que puede hacer esa obra de saber lo que hay en el corazón. Como es viva y es eficaz, hace cosas que nadie puede hacer, como son separar el alma del espíritu. En la antigüedad, los sacerdotes, cuando sacrificaban un animalito para sacrificarlo, como holocausto, le veían sus partes interiores que no tuvieran defecto para ofrecérselos al Señor. De igual manera, la palabra ve en nuestro interior para conocer nuestro estado espiritual. Veamos qué otro beneficio tiene la palabra para nosotros. Nos da seguridad. Segunda Timoteo 3:16 dice que vimos en su primera parte que la escritura es inspirada por Dios, una seguridad que tenemos nosotros, que ahí hay gente, hermanos, que cree que porque fue escrita por hombres no tiene validez. Veamos en Éxodo 4:11 dice, Jehová le responde a Moisés, quien dio la boca del hombre y quien hizo al sordo y al mudo y al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. Y esto es más que un compromiso de escudriñar la palabra para poderla transmitir. En este pasaje que vimos, en donde Moisés lo están delegando para ir con el pueblo, él dice, Señor, pero si ni puedo hablar. Y el Señor le dice que Él va a dar sus palabras para que Él vaya instruyendo al pueblo. Ahora, nosotros no podemos oír la voz audible, salvo en casos especiales. Pero Moisés sí lo podía oír, entonces ahora como nosotros no podemos oírlo en cada necesidad, Él dejó su palabra escrita para que acudamos a ella cuando hay necesidad. En Éxodo 18, 19, 20 dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que deben de hacer. En este texto es el suegro de Moisés quien le está aconsejando a Moisés porque todo el pueblo los tenía como un juez y cada situación que necesitaban iban con Moisés y él les dice que lo están cargando con mucho trabajo, que mejor les dé la palabra, que los instruya para que ellos puedan tomar decisiones. Porque el pueblo, como había alguien que los podía guiar, ellos ya no buscaban la voluntad divina, sino que pues agotaba Moisés toda esa práctica. Sin embargo, si él les enseñaba las ordenanzas y todo lo que él recibía del Señor, ese pueblo iba a poder decidir qué hacer. Y es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. A veces no tenemos a alguien cerca, un pastor, porque estamos lejos o por cualquier circunstancia que se pueda presentar. Pero qué lindo está la palabra para que nosotros podamos ir a ella. Y ahora tanta facilidad que podemos oírla, también cuando tenemos imposibilidad de poder ir al templo, aunque sigue siendo una prioridad estar en la casa del Señor. Entonces, veamos que
que la palabra del Señor de Deuteronomio dice que es útil para redarguir, veamos que la palabra, al ser escuchada y asimilada, nos muestra nuestros errores, pecados, desinterés, para llevarnos al arrepentimiento genuino. Para eso la palabra nos lleva, ¿verdad? Para redarguir. ¿Cuántas veces la palabra, cuando uno lee, es Dios el que está hablando a nuestra vida? Yo recuerdo hace algún tiempo que yo estuve con COVID. Yo le preguntaba, Señor, mira cómo has permitido que el diablo me haya tumbado en la cama con COVID. Pero mire qué linda la palabra cuando uno la tiene en su mente. En el momento oportuno vino la palabra de un salmo que dice: dame gozo y alegría en los huesos que has, estaban en un trato especial. Entonces entendí, por los huesos que has abatido, entendí que no había sido el diablo, sino Dios había permitido esa prueba para corregirme, para entender fe, para considerar a aquel que estaba enfermo. Entonces, qué lindo es esto, redarguir, porque la palabra para eso nos sirve. Para corregir. En el Salmo 39, 8 al 11, David dice: líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Y esa es una realidad, ¿verdad? Debemos de tener consejo de la corrección divina. Porque dice bien el Salmo 94, 12, bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Segunda Timoteo 2:25 dice que la corrección muestra hacia los demás debe hacerse con mansedumbre a los que se oponen. Tito 1:5 dice, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y lo establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra es útil para instruir en justicia. La porción de Jehová es su pueblo. En Deuteronomio 32, 2:10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de terrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. El deseo del Señor siempre fue instruir a su pueblo. Aquí en el Salmo Deuteronomio 32:10 dice eso. Proverbios 5:13 dice: Salomón amonesta contra la impureza, porque dice: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. En Proverbios 6:23 dice: amonestación contra la pereza y la falsedad. La enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen. En Lucas 1:4, Lucas está instruyendo a Teófilo, que era su discípulo, y le dice que después de haber indagado todas las cosas con diligencia desde su origen, se las escribe a Teófilo para que las conozca, la verdad de las cuales ha sido instruido.
Mire qué lindo le afirma. Lucas no estuvo tan cerca, pero escribió los hechos y muchas palabras. Y él ahora le dice que lo que ha sido instruido, que él lo ponga por obra. Estas y muchas instrucciones de la palabra del Señor será instruir la justicia, porque algunos lo hacen en injusticia, porque dice es útil para instruir en justicia. Entonces hay gente que instruye, pero injustamente. La palabra nos enseña en Mateo 14:8 de que la hija de Herodías fue instruida por su madre a cometer una injusticia con Juan el Bautista. Dice que ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y Herodes pues lo tuvo que hacer. Fue instruida en injusticia. Veamos que otros instruyeron en injusticia. Mateo 28:8 dice, habla que los guardias fueron con los sacerdotes y los ancianos del tiempo de Jesús, quienes dijeron que el Señor no estaba en la tumba. Entonces ellos instruyeron a los soldados que dijeran que sus discípulos los habían sacado, y para eso les dieron soborno y los instruyeron para no decir la verdad. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y esto significa, hermanos, que nosotros no debemos de pagar mal por bien. Hay tantos hermanos que nos han instruido. Nosotros debemos de orar por ellos, de tenerlos en alto concepto, ¿verdad? Por supuesto, en el orden que debe ser, pero dice que es bueno que nosotros pues les tengamos en estima. Concluyendo, la palabra del Señor es un regalo escrito de su voluntad. El Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos instruye, cuando nos están demandando la palabra, nosotros tenemos que obedecer, porque es la profecía más segura que tenemos. Y en medio de este problema de mi voz, yo quiero animarlo, que usted siempre esté pendiente de la palabra del Señor, porque es ella. Dice que Él envía su palabra y nos va a sanar, y yo lo creo, porque muchas veces en mi vida y en su vida así lo ha hecho el Señor. Creo que para estar firmes, hermano, nosotros debemos de estar bien apegados a la palabra, porque hoy se está levantando tanta moda, tanta situación difícil, que uno puede discernir por medio del Espíritu Santo que hay cosas que no están correctas, aunque hablen, pero las tergiversen. Y es por eso tan importante que nosotros le pidamos al Señor que nos enamore a su palabra, así como estamos enamorados de Él, que nos enamore de su palabra, porque su palabra es vida y es eficaz para todo lo que nosotros pasamos. No hay nada de tu vida y de mi vida que no encaje en lo que el Señor quería hacer en nuestras vidas, sea para reprender nuestras actitudes difíciles, como para consolarnos, para sanarnos, para proveernos, para estar con nosotros siempre. Dice que todo se va a terminar, pero que la palabra de Dios permanece para siempre.
Qué lindo saber que hasta el último día de nuestra vida nosotros podamos tener ese tesoro en nuestro corazón, su palabra eterna que no cambia, que no se muta y que nos ha ayudado a dar pasos de fe. Así es de que el Señor le bendiga y démosle gracias al Señor por ese regalo maravilloso que Él tiene a través de sus decretos que vienen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y a la era de la iglesia y al tiempo que hoy estamos viviendo. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Ha sido un regalo maravilloso, Padre, como el regalo de la redención. Ese testamento que tú has dejado para los tuyos. Te bendigo, Padre, por esa palabra viva que trae alimento, que trae, Señor, esperanza, que nos da promesas maravillosas que nosotros creemos. Padre, todo lo que está escrito en Apocalipsis es para los tuyos, porque esa palabra dice para mis siervos. Entonces, qué importante es ver que todo lo que está en Apocalipsis, Señor, no se ha dado. Todo lo del Antiguo Testamento ya pasó. Lo de la iglesia ya pasó. Estamos viviendo ahora en el tiempo en que ya no están los discípulos, ya no estás tú, pero está tu palabra y tu espíritu que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Yo te bendigo, Señor, por esa palabra y te pido que toques corazones, que toques mentes, Padre, para que anhelemos todos, que nos instruyamos, Señor, hoy que hay tanta distracción en el teléfono, Padre, que lo usemos para eso, para escuchar tu palabra. Por favor, ayúdanos y perdónanos, Padre, cuando le hemos dado lugar a otras cosas en lugar de irnos a tu palabra bendita. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Disculpe la voz, pero no quería dejar de pasar de darle este mensaje tan lindo de la palabra de nuestro Padre. Amén. Ani de Trejo le bendice. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de